Congregados en la casa del Señor, celebrando la Eucaristía del domingo 32 en el tiempo ordinario. Básicamente nos queda uno más el domingo que viene, que es el 33, porque el próximo, aunque todavía estamos en el tiempo ordinario, es la gran solemnidad Cristo Rey del Universo, que ya hemos dicho muchas veces, no solo termina con el tiempo ordinario, sino con todo el año litúrgico, para darle paso a un nuevo año litúrgico con nuevas oraciones, nuevas lecturas y nuevo todo. El mismo Cristo de siempre, siempre renovado. Veamos la liturgia de la palabra de hoy, que es significativa. La primera lectura fue tomada del libro de la sabiduría. Todas estas cosas son en el tiempo de Salomón, que vivió en el año 1 antes de Cristo, y aunque él no fuese el protagonista o el que las escribió, se tendía a pensar que sí que fue él y a afirmar que fue él, para darle mayor relieve, mayor importancia, para que la gente quisiera oírlas y de ellas participar. Esa era la idea básicamente. Mira cómo comienza el texto de hoy. Radiante e inmarcesible es la sabiduría. La ven con facilidad los que la aman, y quienes la buscan, la encuentran. Si el tema del Evangelio de hoy es mantener la lámpara encendida, y quien busca la sabiduría la encuentra, vamos a definir sabiduría como el mismísimo Cristo, quien es la sabiduría de Dios. Busquemos a Cristo hasta encontrarnos, y Él llenará de sabiduría nuestra vida y de libertad nuestra historia. Nos hará descubrir la verdad, esa verdad que ya sabemos nos hará libres. Y si se trata de tener las lámparas encendidas, porque el novio va a llegar, porque el juicio final va a llegar, la mejor forma de mantener nuestras lámparas encendidas es quedándonos cerca, permaneciendo cerca de aquel quien es la luz. Y ese es el Cristo de la gloria. Se adelanta en manifestarse a los que la desean. Entonces, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, con toda tu vida, con toda tu historia, tienes que desear conocer cada vez más a Jesús. Escuchar su palabra para diferenciar su voz de todas las voces de este mundo. Para saber cuándo es Cristo quien me invita a aceptar y acudir a esa invitación que, si viene de parte de Cristo, contiene salvación y vida eterna. Y reconocer cuándo es el mundo el que me invita, y cuando invita el mundo, invita también el demonio y la carne. Y esa invitación, aunque puede tener mucho placer, puedo disfrutar muchísimo, pasarla muy bien, no contiene promesa de vida eterna. Entonces habré disfrutado en este mundo finito, en este mundo que se acaba por un tiempo muy limitado, igual entre gozos y penas, pero luego me tocará sufrir y en una quejadumbre eterna para la eternidad, porque viví disfrutando el mundo, pero de espaldas a Dios. Entonces lo que pide es que desee en mi corazón, con todas las fuerzas de mi ser, conocer al Cristo que vive, desearlo de verdad con vehemencia, para que Cristo no venga a ser parte de mi vida, para que Cristo venga a ser mi vida entera y un poco más. Quien madruga por ella no se cansa, pues la encuentra sentada a la puerta. Y aunque no habría referencia, me gusta pensar en Abraham, sentado a la puerta de su tienda, esperando no que el Señor pasara, sino que al paso del Señor entrara en su casa, se quedara en su casa y le cumpliese las promesas que le había hecho. Vamos a sentarnos tú y yo, espiritualmente hablando, a la puerta del sagrario.
para mantenernos en oración constante y sonante, hasta que Dios se digne a escuchar nuestra plegaria, nos atienda solícito y nos vaya dando todo y aquello que nos conviene a nuestra salvación y las herramientas que a su vez necesitamos para salvar a la gente que amamos y a la gente que nos ama, porque tú y yo no deberíamos ser los culpables de la condenación de nadie, sino los que nos esmeramos en que todas las almas se salven. Por eso hay que meditar sobre esa sabiduría, sobre la persona de Cristo, con prudencia consumada. Y el que vela por ella, pronto se ve libre de preocupaciones. Es cuando decimos descansar en el Señor, descansar en el Espíritu Santo con sus 7 dones, creerle a su palabra, que no riñe con gozar la vida, con pasarla bien, con disfrutar de todo lo bueno que el mundo tiene y ofrece, pero que a su vez enseña que no podemos colocar nada por encima de Dios y que no podemos dejar de lado el amor de Dios para regodearnos y estrujarnos en los amores pasajeros de este mundo que, repetimos otra vez, no contienen promesa de vida eterna. Pues ella misma va de un lado a otro, buscando a los que son dignos de ella. Tenemos que vivir vidas dignas, y solamente se vive una vida digna pareciéndonos a nuestro Hacedor, acercándonos al sacramento de la confesión para dejar allí todos nuestros pecados, y luego tener la autoridad de hacer la procesión de la Eucaristía para comernos al Cristo que vive, porque la meta final, lo decimos casi todos los domingos, es parecernos al Cristo que nos comemos en la Eucaristía, y sé si me parezco a Él o no en mi estilo de vida. Si yo paso por este mundo haciendo daño, haciendo el mal, criticando, levantando calumnias, prostituyéndome, entregándome a los bajos placeres de la carne, a los vicios cochinos, a la mentira, al maltrato de mis padres, amigos y hermanos, de mis hijos, de mi gente, si me paso la vida de espaldas a Dios, sin buscar a Dios con sincero corazón, sin participar de la Eucaristía ni de la vida sacramental, entonces definitivamente cada día me estoy alejando de Dios y no soy digno de todas las promesas que Él me hizo. Si por el contrario, después de una verdadera conversión y Dios perdona los pecados cometidos en el pasado, si nos arrepentimos y nos confesamos de verdad y cambiamos la conducta, si después de una verdadera conversión me dedico a pasar por el mundo haciendo el bien, trabajando por la paz, luchando por la justicia, trabajando por la dignidad de otros, gastándome para que otros sean felices y sobre todo evitando golpes innecesarios a la vida de los demás para que experimenten todos los días en su corazón el abrazo del Espíritu Santo y quieran participar no solamente de lo que ofrece en este mundo pasajero, sino y sobre todo participar de la construcción del reino de este mundo mientras vivimos en este mundo y luego de la Pascua eterna y definitiva en el reino. La borda benigna por los campos y le sale al encuentro a cada pensamiento. Que tus pensamientos sean de Dios, que tus palabras sean de Dios, que tus sentimientos sean los del Cristo de la gloria, y que quien te mire constantemente siempre pueda divisar, ver, adivinar algo de Dios en ti. A esa primera lectura tan hermosa respondía el Salmo 62. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Que tengamos sed del Señor. Y si tenemos sed de Dios, Él dice, vengan a mí, beban, coman de balde. Y hoy, Señor, lo que queremos beber desde este altar es tu sangre preciosa. Donde queremos ser lavados, bañados, purificados, es en el cáliz de tu sangre preciosa. Y la mejor posición que podemos asumir en oración es debajo del crucifijo, para que cuando se abra tu costado y emane agua y sangre, allí lavados en la vida sacramental de la iglesia, empecemos entonces a vivir vidas santas. Es San Pablo el que habla en la segunda lectura y lo hace otra vez a los tesalonicenses.
Y es para hablar de los muertos y de los vivos, de la suerte que cada uno va a correr, y para pedirnos que vivamos en la presencia de Cristo, que la muerte nos sorprende estando en gracia, para que luego podamos participar de la resurrección y de la vida eterna. No queremos que ignoren, hermanos, la suerte de los difuntos, para que no se aflijan como los que no tienen esperanza. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual modo Dios llevará con él por medio de Jesús a los que han muerto. Claro, a los que han muerto en el Cristo de la gloria, a los que han muerto habiendo hecho el bien en este mundo, a los que han muerto agradando a Dios e intentando al menos conocer y cumplir con su voluntad. Y si alguna vez por los afanes de la vida le dimos la espalda a Dios, basta con que el pecador se arrepienta y venga a pedir perdón, porque lo que papá quiere siempre es perdonarnos. Lean bien esa segunda lectura en casa con la familia, escudriñenla y dejen entonces que Dios definitivamente les hable al corazón. Hay un evangelio que conocemos de memoria, es el de las 10 vírgenes. La luz, la lámpara, la llama de la fe debe estar encendida. ¿Cuándo fue, espiritualmente hablando, que encendimos esa llama por primera vez? Fue literal el día de tu bautismo, cuando dentro de la ceremonia se le entregó una vela a tus padrinos, a tus papás, y se te dijo: recibe la luz de Cristo. A ti te toca acrecentar la llama de la fe en el corazón de tu hijo, de tu ahijado. Solo detente nada más y respóndete a ti, a nadie más. Esa promesa que yo hice ante el altar, siendo papá o siendo padrino, mis hijos, mis ahijados, y yo me he ocupado que la llama de la fe esté encendida en esos corazones. O los he dejado de largo, los he olvidado, no he cumplido con ellos, no los llevo a misa dominical, no los llevo regularmente a que se confiesen, piensan raro y no intervengo para intentar que aprendan a pensar según Dios y no según este mundo. Mi misión de mantener esa llama de fe encendida. Pero ¿qué pasa? Que ya yo crecí, estoy grande. Ahora la misión y el juramento que padres y padrinos hicieron por mí, lo hago yo desde el sacramento de la confirmación, donde me revestí con la armadura de Cristo. Y fíjense qué detalle que pasa desapercibido. Cristo muere, resucita y sube a lo alto del cielo para sentarse a la derecha del Padre, desde donde volverá a juzgar a su iglesia, a levantar su iglesia. Pero la iglesia se empeña en mantenerlo presente y lo hace a través de un signo del cirio pascual, de esa luz que está en todos los templos, siempre encendida. La retiramos durante unos momentos, pero vuelve para las ceremonias, para los grandes sacramentos, regresa el cirio pascual. Pues ese cirio tiene que acompañar un buen confirmado, para que confirmado en la fe sea luz en este mundo, para que ilumine su camino y el camino de otros también. Y así puedes caminar a través de todos los sacramentos para ver lo necesario de mantenerse cerca del cirio pascual, cerca de la llama de fe que no debe extinguirse, cerca del camino de la claridad, nunca en camino de oscuridad o de sombra de muerte. La parábola la superconocemos de memoria. 10 doncellas, 5 prudentes, 5 necias. Primera pregunta, hazte la pregunta y respóndela: ¿a cuál en este momento, a cuál de esos dos grupos pertenezco yo? No a cuál me gustaría pertenecer, a cuál pertenezco. Yo soy una virgen prudente porque cumplo, voy a misa, rezo, participo de la catequesis, ayudo en la iglesia en todo lo que puedo, sirvo con amor a los más necesitados, todo eso. O yo soy una virgen necia, porque sabiendo que Dios existe, vivo como si Dios no existiera. Perdón con cariño. Porque sabiendo que si sigo la ruta que llevo, me voy a ir al infierno. Y no hago nada por salir de esa ruta, no hago nada por volver a la ruta de la luz y granjearme la vida eterna. Tú sabes en este momento y en la edad que tienes si tú eres una virgen prudente o una virgen necia. En fin de cuentas, ¿dónde estaba la diferencia entre ambas? Todas estaban esperando las 10.
A todas las 10 les entró sueño. Y todas las 10 se quedaron dormidas. Y todas las 10 las despertaron en el momento en que llegó el novio. Así que eran básicamente la misma historia. ¿Cuál era la única diferencia? Que unas tenían sus lámparas con alcuzas de aceite y otras solo tenían sus lámparas nada más. ¿Por qué razón decimos siempre las buenas que eran tan buenas no le dieron de su aceite a las necias? Lo sabemos, lo repetimos todos los años, porque ese aceite, esas alcuzas representan las buenas obras, el corazón generoso, amoroso, contemplativo, el corazón orante, y eso no se puede traspasar. Eso lo tienes o no lo tienes, lo practicas o no lo practicas, y eso es lo que te hace virgen prudente, el tener tu alcuza llena de aceite, tus buenas obras, las 14 obras de misericordia bien participadas, la vida sacramental bien vivida, los preceptos bien cumplidos y el deseo de santidad para parecerte a Cristo y lograr que tus hijos se parezcan a ti por la pregunta de siempre. Si mis hijos siguieran mis pasos, si hacen lo que yo hago y lo que yo digo, ¿irían en camino de salvación? Pues si irían en camino de salvación, ¿por qué permito que caminen de espaldas a Dios? Y no hago mucho para que vuelvan a la casa del Señor, para que comprendan la necesidad de amar a Dios sobre todas las cosas, y que entiendan que amar a Dios sobre todas las cosas no riñen con vivir, gozar, salir, brincar, pasear, bailar y todo lo demás, no riñe. Solo tengo que aprender a hacer todo eso con gracia, con estilo y con santidad, nunca abusando, nunca maltratando, sin orgullos, sin vanidades, sin hipocresías, sin vicios cochinos, sin ser un miserable cochino, sino siendo un hijo amado de Dios. Es muy simple, es tenerlo todo, pero siempre desde el amor de Dios en la gracia para tu salvación y la salvación de los demás. Y llegó el novio y la puerta se cerró. Y las que estaban apercibidas entraron con él, tocaron a la puerta: Señor, Señor, ábrenos. No las conozco. ¿Cómo que no los conocen? No los conozco. ¿Recuerdan el texto, el otro texto? No todo el que me llama Señor, Señor entrará en la casa de mi Padre, sino el que cumple con la voluntad de Dios. Este termina de una forma que me gusta mucho más. En verdad les digo que no los conozco. Por tanto, velen y oren, porque no saben ni el día ni la hora. ¿Por qué no los conozco? Porque no son gente de oración, porque no velan, porque no están con Cristo, porque no hacen nada en camino de salvación. Por eso no los conozco. Sí, cuando me necesitan, cuando truenan, llaman a Santa Bárbara y ese tipo de cosas. Cuando me necesitan me llaman, pero yo no soy un Dios de bolsillo a tu antojo. Yo soy un Dios salvador que quiere salvar tu alma y todo tu ser y quiere hacerte criatura nueva. Que cuando toquemos a la puerta del amor de Dios, encontremos a un Dios misericordioso, porque tú y yo vivimos en este mundo practicando misericordia. Un Dios que cumple con las promesas que nos hizo, porque nosotros cumplimos con la parte que nos toca. Y un Dios que nos habla con la verdad, porque tú y yo nos fuimos dos mentirosos de quinta, que nos pasamos la vida fastidiándole la existencia a los demás, sino trabajando para que los demás se salvaran. Sin orgullo, sin soberbia, sin vanidades, llenos de amor, para que igual podamos llenar de amor el corazón de los demás. Y tú sabes lo que decimos todos los domingos: busca primero el reino de Dios con su justicia, y todo lo demás